Muy buenas, me encanta verte de vuelta en Escribiendo su palabra verso a verso. Gracias por acompañarme una vez más para que leamos la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, esta vez en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Vamos a hablar sobre una vida que da fruto, porque vamos a estar hablando, como sabes, esta semana del Espíritu Santo y de cómo es la presencia de Dios que nos acompaña, nos empodera, nos guía. Pero hoy vamos a hablar no tanto de lo que hacemos, sino de en quiénes nos vamos convirtiendo cuando eso sucede. Y es que al final una de las formas más claras de reconocer la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida no son las cosas espectaculares o cuánto tiempo horas o no sé, ese tipo de cosas, sino que la forma más clara de reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida es el fruto silencioso que va creciendo poco a poco en nuestra vida. Así que vamos a leer y antes de nada te doy un poco de contexto. Pablo le está escribiendo a una comunidad, a los Gálatas, que están en un momento pues de tensión porque han empezado muy bien, pero poco a poco se están volviendo a una fe un poquito más basada en normas, en control y en el esfuerzo humano. Entonces Pablo les quiere dejar en recordar o les quiere ayudar a recordar algo esencial, que es que la vida guiada por el Espíritu no se mide por reglas externas, sino que se mide más bien por la transformación que sucede en el interior de cada persona. Así que leemos, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Aquí Pablo nos habla de los frutos en plural, no habla de un único fruto del Espíritu Santo. Es una sola obra que tiene muchas expresiones. Y eso es importante porque el fruto no es algo que fabriquemos a la fuerza, sino que es algo que crece cuando una vida pues está conectada a la fuente adecuada. Ahí vemos cómo el Espíritu no nos presiona para producir, sino que nos transforma para dar fruto. No sé si alguna vez has plantado algo, pero yo he intentado tener un huerto con mi marido en casa y es realmente para mí horrible porque tengo que tener mucha paciencia y no tengo mucha paciencia. Es uno de los frutos del Espíritu que necesito desarrollar, que el Señor me dé por medio del Espíritu Santo porque, madre mía, yo me desesperaba mirando cada día a ver si las hojas crecían, aunque fuese 1 milímetro, y si salía, no sé, algún tomate o cualquier cosa, lo que fuese. Pero la verdad es que nunca mejor dicho, no me comí ni un pimiento porque casi nada creció y con la desesperación al final pues la acabamos quitando. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Pues que sin duda está muy bien elegida la metáfora que se utiliza para hablar de estos frutos del Espíritu Santo, porque como decimos, el fruto es algo que no podemos fabricar a la fuerza, necesitamos tener paciencia y es algo que se desarrolla pues como un proceso. Y Pablo nos está dando mm, algo muy diferente a una lista de tareas, porque por un momento parece como una lista de, venga, voy a hacer check en todo lo que ya tengo. Pero él no dice esfuérzate por amar, ni tampoco intenta tener más paciencia, sino que nos está describiendo el resultado natural de vivir una vida que está guiada por el Espíritu, precisamente. Y el fruto del Espíritu no es una apariencia espiritual que podamos fingir, es un carácter transformado. Además es un carácter transformado hasta el punto de que ese fruto lo vamos a ver en lo cotidiano, no en las situaciones especiales en las que consigo portarme bien, digamos, sino que es algo que se ve en el día a día, ese amor, la paz, la paciencia, el dominio propio. Todos esos, si te fijas, se prueban en lo cotidiano, por ejemplo, en las conversaciones difíciles que podamos tener, en las esperas largas que hay a veces, en las relaciones que nos cuestan, en las decisiones incómodas que hace falta que alguien tome. Ahí es donde el Espíritu Santo trabaja, justo ahí, en esa persona que tienes delante y no es, digamos, la persona que más aprecias en el mundo y tienes que hacer pues tu mejor cara, utilizar tus palabras más amables e intentar con todas tus fuerzas amar a esa persona, ahí es donde está trabajando el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que no hay ley que condene estas cosas. Es una frase muy liberadora porque Pablo está diciendo que cuando el Espíritu guía tu vida, ya no necesitas vivir bajo la presión constante de estar cumpliendo normas para ser aceptado, que es lo que les estaba pasando un poquito a los Gálatas. El fruto del Espíritu no nace del miedo,
a no ser suficiente para Dios, a no ser salvo, a que Dios nos rechace, sino que el fruto del Espíritu nace precisamente por la libertad que Dios nos da. Dios no nos transforma señalando aquellas cosas que nos faltan, sino que Dios nos transforma habitando en nosotros. ¿Y qué fruto necesito yo ahora? Bueno, pues es que no siempre necesitamos crecer en todos los frutos al mismo tiempo. A veces el Espíritu está trabajando una cosa en concreta y puede ser que algunas pues requieran más tiempo, pero a veces necesitas trabajar más paz en medio del caos o más paciencia en una etapa, como decíamos antes, de espera, más dominio propio para esas decisiones difíciles que comentábamos, más amor para esas relaciones que desgastan. La pregunta entonces no es ¿qué debería yo ser?, sino ¿qué está transformando Dios en mí ahora? Y podemos cooperar en cierto modo con el espíritu. No podemos forzarlo, como decíamos, pero sí que podemos cultivarlo, igual que podemos cultivar esas semillas y tener la paciencia de regarlas cada día, pues poner el abono, ¿no? Ir podando donde sea necesario, ir añadiendo estos palitos que nos sirven, ya se me van acabando las metáforas, ¿eh? Estos palitos que nos sirven para guiar la planta, que no sé cómo se llaman, pero bueno, me entendéis seguro. Pues nosotros también podemos ir cultivando e ir cuidando a esos frutos del Espíritu Santo hasta que finalmente pues observemos que están ahí. Podemos cooperar con el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando damos espacio al silencio, en un momento en el que elegimos no responder o no reaccionar. Ahí estamos colaborando con el Espíritu Santo porque estamos dándole ese espacio para que nos guíe en cuanto a qué decir, cómo reaccionar. Yo encuentro que los silencios para mí son muy útiles porque si no los uso, digo lo primero que se me pasa por la cabeza y no suele nacer ni del amor, ni de la paciencia, ni del dominio propio, ni de la paz, ¿verdad? Y ninguno de los otros. Entonces, ni mucho menos la amabilidad, podríamos decir. Entonces, esos espacios de silencio son muy importantes. Son espacios en los que además también podemos pedirle al Espíritu Santo esa ayuda porque sentimos que no podemos hacer las cosas solos. Son espacios en los que podemos volver a Dios una y otra vez. El crecimiento espiritual al final no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de fondo, de constancia, de seguir avanzando, de seguir acercándonos a Dios cada día, que es el objetivo también pues de este proyecto, ¿no? De este podcast. Y así entendemos un poco que el espíritu no solo nos da poder para hacer cosas, sino que también nos transforma para ser personas nuevas. Es decir, no solamente nos ayuda a hacer, sino que también nos ayuda a ser personas transformadas por ese amor de Dios. Y ese cambio se nota justamente en el fruto que empieza a crecer en nuestra vida y empezamos a cosecharlo tanto nosotros como las personas que nos rodean. Así que léete esa lista de los frutos. Elige solo uno que creas que necesitas especialmente ahora y durante el día, cuando aparezca alguna situación relacionada con ese fruto, deja ese espacio al silencio para poder decirle al espíritu, oye, ayúdame a tener este fruto. Y no te juzgues si no te sale perfecto, porque al final, como decíamos, el fruto crece con el tiempo, ¿no? Pero sí que es entender que, aunque no cambiaremos bajo presión, sino a base de la constancia, el Espíritu está ahí para ayudarnos y para poder guiarnos en esos momentos. Incluso también para consolarnos cuando nos equivocamos, ¿eh? Que también es importante entender que a veces no vamos a saber ni cómo responder ni nada, diremos cualquier locura y podemos pedir perdón, eso también está bien. Y podemos sentir el consuelo de que el Espíritu Santo igual sigue trabajando en nosotros. Pues mañana hablaremos un poquito más sobre el Espíritu y sobre qué pasa cuando no sabemos ni siquiera cómo orar. Nos encontramos mañana con otro verso a verso.